Ya hemos estudiado, queridos hermanos, los 7 títulos de Cristo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. También estudiamos las 7 señales de Cristo en todo el libro. Y recientemente pues terminamos los 7 discursos de Cristo. En esta última parte vamos a hablar acerca de los 7 gran yo soy de Cristo. Así es de que Cristo en 7 ocasiones usó ese título o ese nombre, yo soy, yo soy. Ahora el significado de este nombre, yo soy, es comprendido a partir de la primera mención que tenemos de él en la Biblia. Con este nombre, Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Leámoslo en Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. De manera que podemos decir con toda confianza y seguridad, hermanos, sin temor a equivocarnos, que el gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el desierto no era otro más que el Hijo de Dios, Jesucristo, en una de las muchas teofanías que la Biblia registra. Vamos a ver entonces el primer yo soy que encontramos en Juan. Y este es cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el pan de vida. Entonces, el primer gran yo soy es: yo soy el pan de vida. ¿Sabe que en 8 versículos de el capítulo 6 de Juan, el Señor dijo que Él era el pan de vida? Y vamos a ir a esos versículos. Primero leamos los versículos 32 y 33. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En este versículo el Señor hace referencia al maná que los hijos de Israel comieron por 40 años en el desierto. Y establece una diferencia entre aquel pan natural que los alimentó física y temporalmente y el pan de vida, que era Él mismo quien los alimentaría espiritual y eternamente. Aquel, refiriéndose al maná, no era el verdadero pan del cielo, dice Cristo acá, mientras que Él sí era el verdadero pan del cielo. En el versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vea, Él dice acá que el pan de Dios, que es Él mismo, descendió del cielo, una cosa, y luego da vida al mundo, 2 cosas. Cristo, como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, Él vivía en el cielo desde la eternidad pasada. Esa eternidad que no tiene principio, ¿verdad? Desde esa eternidad Él vivía en el cielo con el Padre. Él no comenzó a vivir cuando nació del vientre de María. No, Él ya vivía con el Padre. Y lo que hizo fue descender del cielo
y venir al mundo para darle vida al mundo. Esto sugiere que el mundo estaba muerto, porque no se le puede dar vida a alguien que ya tiene vida. Se le puede dar vida a alguien que no tiene vida. Y el mundo estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Cristo vino para dar vida. Para dar vida. Ahora, ellos dar vida como pan. Estamos hablando del pan de vida. Ahora, ellos en el versículo 34, al oírlo, le dicen: Señor, danos siempre este pan. Danos siempre. Ellos se interesan en las palabras de Cristo y le dicen: danos siempre de este pan. Esto me hace recordar la conversación que Cristo tuvo con la samaritana, cuando Él le habló acerca de el agua que salta para vida eterna y que aquel que bebe de ella no tendrá sed jamás. La mujer le dijo: dame esa agua. Aquí ellos le dicen: danos siempre este pan. En el versículo 35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él no estaba hablando de un pan de trigo, de un pan de cebada, de un pan de arroz. No. Él estaba hablando de sí mismo. Él es el pan de vida. Y Él ha venido para dar vida. Vida. Pero todo aquel que quiera recibir esa vida debe venir a Él y debe creer en Él. Sí. El que venga a Él no tendrá más hambre. Quedará completamente saciado, completamente satisfecho. Y el que crea en Él no tendrá más sed. Quedará completamente saciado, satisfecho. Ahora, esta declaración que Jesús hace acá sugiere que el mundo está hambriento y sediento y que nada puede satisfacerlo. Mire, el hombre puede hacer lo que quiera, tener lo que quiera, sí, saber lo que quiera, pero nunca estará satisfecho si no tiene a Dios. Siempre tendrá un vacío en su interior, un vacío que solamente Dios, que solamente Cristo, que solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. En el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Mire qué lucha la que tenía Jesús con los judíos, con los religiosos. Aquí dice que ellos murmuraban porque había dicho: yo soy el pan de vida, o el que descendió del cielo. O sea, esta enseñanza de Jesús, sin duda, fue una gran piedra de tropiezo para aquellos que habían visto sus milagros. Ellos no estaban dispuestos a considerar la verdad más profunda que Cristo les estaba enseñando. Y una vez más les dice Él que ha descendido del cielo, haciendo énfasis en su divinidad. Pero ellos no entendían, por eso murmuraban entre sí. Les parecía a ellos una doctrina muy rara, ¿verdad? Nadie había dicho esas palabras antes, no la habían escuchado de ningún líder religioso, de ninguno, de ningún maestro en Israel. Alguien que dijera: yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, en el versículo 48 sigue el Señor enfatizando el asunto. Yo soy el pan de vida. Una vez más, Él dice que es el pan de vida. Ahora, todos sabemos, hermanos, que un pan no aparece como por arte de magia en la mesa, ¿verdad? No, es el producto de un proceso,
de un proceso. ¿Sabe? En el proceso podemos pensar que primero se siembra el trigo ahí en un campo. Ese trigo nace, crece, comienza a llenar la espiga de la plantita. El agricultor deja que el trigo madure. Cuando ya está maduro, se cosecha. Luego se aporrea, se saca el grano de la cáscara. Después se mete al molino. Imagínense usted, se muele, se convierte en polvo. Después se le mezcla agua y algún otro ingrediente y se comienza a amasar, a golpearlo, a amasarlo en la artesa. Después que está amasado, entonces se cortan fragmentos de la masa entera y se le da forma. Luego que ya están los panes formados, se le mete al horno a temperaturas altas. Pasa un tiempo ahí en el horno. Después, ya cuando el panadero o panificador considera que está cocido, entonces se saca, se coloca en azafates, luego se lleva, si es una panadería, una tienda, a los estantes, y luego de ahí se lleva a la mesa y después hay que comerlo. O sea, hay que comerlo para que seamos alimentados, para que sea de beneficio para nuestro cuerpo. O sea, mire, hay un proceso bastante largo para poder comer pan. ¿Sabe? Y Cristo pasó por todo ese proceso espiritualmente. Él pasó por todo ese proceso. La Biblia dice que Él vino como un grano de trigo que cayó en tierra y murió. Sí, cayó en tierra y murió. Ahora Él maduró, Él fue molido, Él fue amasado, Él fue formado, Él fue metido en el horno, Él fue exhibido en vergüenza, Él fue triturado. Bueno, se convirtió en el pan de vida que alimenta al ser humano y que da vida. O sea, Cristo pasó por un proceso de dolor, de sufrimiento, sí, para poder convertirse en el pan de vida, en el pan que sacia el hambre del hombre, para convertirse en aquello que llena y satisface la necesidad del hombre. En Juan 6:50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Una vez más declara que vino del cielo. Él vino del cielo. Sí, es el pan del cielo. Alabado sea Dios para siempre. O sea, Él no es un hombre común. Él no es terrenal. Él no es humano solamente. Él es Dios. Él vino del cielo. Él era el Hijo unigénito del Padre. Su morada eterna era el cielo. Y vino a la tierra para ser comido. Es decir, para ser recibido y procesado en nuestro interior, para hacerse parte de nuestro ser y así librarnos con su vida en nosotros de la muerte eterna, que es la muerte segunda en el infierno y en el lago de fuego. Ahora, en el verso 51 de Juan 6 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Notemos que en el verso 50 que leímos anteriormente dice: para que el que de él come no muera. Si lo comemos a él, no vamos a morir. Y no está hablando aquí de la muerte física, sino de la muerte segunda, de la condenación en el infierno.
el que reciba a Cristo y el que se llene de su vida y el que permita que Él lo sustente y lo satisfaga, no va a morir eternamente. Y aquí dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. No solo no morirá, sino que vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor sigue enfatizando acá que Él descendió del cielo. Quiere que la gente entienda que Él es Dios en la carne. Que el que está viviendo dentro de ese cuerpo humano que se llama Jesús, el que está dentro, es Dios, es el Cristo eterno. Sí, es el pan de vida que descendió del cielo. Bendito sea Dios. Él no es un ser terrenal, sino es celestial. Y había venido precisamente para dar su vida en rescate por el mundo. Y Él garantiza, hermanos, que todo aquel que de Él comiere vivirá para siempre. En otras palabras, tendrá la vida que Él tiene, porque la vida que Él tiene es una vida eterna. Y el que coma de Él tendrá la vida que Él tiene, que es una vida que no es una vida creada, es una vida divina, es una vida eterna, es una vida indestructible. Imagínense lo que el Señor nos ofrece como el pan de vida. Ahora, una cosa que yo quiero enfatizar y no pasar por alto, es que debemos comerlo. Debemos comerlo. O sea, hacerlo parte de nuestra vida. Hacerlo parte de nuestro ser. Gloria a Dios. ¿Se acuerda usted que en el huerto del Edén Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás? Sí. Pero ahí también estaba el árbol de la vida, el cual podía comer, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el árbol de la vida era Cristo. Cristo. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido. Pero no, ellos comieron del árbol de la muerte y por eso murieron. Pero ahora viene Cristo como el pan de vida y está diciendo que el que de Él come, no morirá. El que de Él coma, vivirá para siempre. Debemos hacerlo parte de nuestra vida. En Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta es la quinta vez que el Señor dice que descendió del cielo. Y cuando el Señor repite una cosa varias veces, es porque para Él esa cosa es muy importante. Y Él quiere que el hombre la entienda. Por lo tanto, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo no solo fue un buen hombre, no solo fue un gran maestro. Él verdaderamente era el Hijo de Dios, que descendió del cielo, enviado del Padre para darle vida a la humanidad que estaba muerta. Otra cosa que Él enfatiza es que debemos comerlo, es decir, hacerlo parte de nuestro ser. Nosotros, se ha dicho y es así, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Nos convertimos en lo que comemos. Por eso Él quiere que lo comamos, para que su naturaleza divina sea formada en nosotros. Y así Él pueda llegar a ser el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, para concluir los comentarios sobre Jesús como el pan de vida, diremos que desde su nacimiento se preveía que Jesús sería el pan de vida, desde su nacimiento.
quisiera hacerle una pregunta. ¿Dónde nació Cristo? ¿Cómo se llamó la ciudad o la aldea? Porque era una aldea pobre en la que nació Cristo. Todos lo sabemos. Se llamaba Belén. Así lo dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿sabe qué significa Belén? Esa palabra Belén significa casa de pan. ¿Casualidad? No casualidad. Todo estaba cumpliéndose matemáticamente según el plan y el propósito de Dios. Él tuvo que nacer en Belén, la casa de pan, porque Él era el pan de vida. Bendito sea Dios. Además, Él cumplió con la figura de los panes de la proposición que se colocaban semanalmente en el lugar santo. Sí, en Éxodo capítulo 25, versículo 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahí en el tabernáculo de Moisés y en el templo incluso, ahí había una mesa en el lugar santo que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Ahí semanalmente los sacerdotes colocaban 12 panes en 2 hileras de 6 cada una. Ahí tardaban, era el pan de la presencia, el pan de la proposición. Sí, una semana, a la semana quitaban esos 12 panes y ponían otros 12 panes frescos, nuevos, calientes. Pero ¿qué hacían con los 12 panes antiguos? Eran para que los sacerdotes los comieran. Y sabe, en el Nuevo Testamento el sacerdocio ya no es una casta, ya no es un gremio. Ahora todos los cristianos somos hechos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, todos podemos comer del pan de la proposición, ya no literalmente, ahora lo comemos espiritualmente porque ese pan es el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces Cristo es presentado como el pan de vida. Él es el pan de vida. Estimado hermano, hermana, si lo que has comido no te ha satisfecho, no te ha llenado, Cristo está aquí como el pan de vida para satisfacerte, para llenarte, para fortalecer tu vida. Ahora, una cosa que no quiero dejar de decir es que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que nos alimenta, que nos sustenta. Pero también, hermanos, Él quiere que nosotros nos convirtamos en panes también. ¿Para qué? Para que alimentemos a las naciones con la palabra de Dios que salga de nuestra boca, con el testimonio de nuestra vida y de nuestras palabras, que nosotros hagamos lo que Él hizo, presentándolo a Él como el pan de vida, y que nuestra vida también se convierta en alimento para las gentes. Bueno, vamos al segundo gran yo soy que aparece en Juan. Yo soy la luz del mundo. Este yo soy aparece en Juan 8:12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en el contexto de la sanidad de un ciego de nacimiento. Sí, tal ciego
estaba en tinieblas, y era representativo de toda la nación de Israel, quien en ese tiempo estaba hundida en las más densas tinieblas de la religión y del pecado. En medio de estas condiciones apareció el Señor Jesús como la luz del mundo. Él había venido como la luz para alumbrar a toda la nación, y no solo a la nación de Israel, sino a todo el mundo, a fin de que pudieran ver como ese ciego del contexto de este texto, ¿verdad? Recibió la vista, que también todos los hombres pudieran ver los caminos de Dios, que eran buenos, y pudieran también ver sus propios caminos, que eran malos, y apartarse de ellos para buscar los caminos de Dios para vida eterna. Bendito sea Dios. Ahora, esto de que Jesús era la luz del mundo fue profetizado por Isaías unos 750 años antes. Leamos Isaías 9, verso 1 y 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose a la nación de Israel. Dice: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y es aplicable también a toda persona del mundo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, oiga, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo era esa luz. Cristo era la luz que aquella región necesitaba. Las tinieblas que envolvían como dice acá, Zabulón, Neftalí, camino del mar al lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Las tinieblas que cubrían esa tierra eran las tinieblas de la muerte, las tinieblas del pecado. Alabado sea Dios. Pero la luz venía, la luz que era Cristo. Ahora, al iniciar Jesús su ministerio, Mateo citó esta escritura en Mateo 4, 12 al 16. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo era entonces aquella luz que fue profetizada por Isaías. De igual manera, Juan el Bautista, quien apareció en Israel unos 6 meses antes de que Jesús se manifestara, dio testimonio de que Jesús era esa luz. Juan capítulo 1, versos 6 al 9 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ay, hermanos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Era el Señor Jesucristo, la luz del mundo. Ahora, ¿sabe una cosa? La luz del sol en lo natural
es muy beneficiosa para el ser humano. Muy beneficiosa. Ahora, con eso de estar encerrados, de estar en cuarentena, los médicos, los entendidos nos dicen: debe salir de casa y exponerse al sol diariamente por un poco de tiempo, porque la luz del sol comunica vitamina E, la cual es útil para el cuerpo, para la salud del cuerpo. O sea, la luz del sol natural es beneficiosa para el ser humano. Ahora no digamos la luz del sol de justicia, ¿verdad? Cristo es el sol de justicia y su luz es determinante no solo para la salud física, que es temporal, sino para la salud y la vida eterna. Para la salud y la vida eterna de nuestras almas. Regresando a Juan capítulo 8, verso 12, vemos que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia enseña, hermanos, que hay tinieblas presentes, las tinieblas del pecado, y hay también tinieblas eternas, las tinieblas del infierno. Pero Cristo dijo que el que lo siga a Él no andará en tinieblas, ni en este mundo, ni en la eternidad, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí, pues, como estamos diciendo, se está refiriendo a la vida eterna. Así es que hay que seguir la luz, hay que seguir a Cristo, porque Él es la luz del mundo. En Juan 9:5 Cristo repitió esta verdad diciendo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ciertamente el Señor fue la luz que iluminó este mundo cuando caminó entre su pueblo. Sí, Él fue la luz, pero no solo fue, Él sigue siendo la luz. Él sigue siendo la luz. De manera que cualquiera que se encuentre en tinieblas, venga a Cristo y tendrá la luz de la vida. En el monte de las bienaventuranzas, Jesús también dijo estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que ponga cuidado a esto. En Juan 8:12, Él dijo: yo soy la luz del mundo. En Mateo 5:14 al 16, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, ¿por qué la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, por qué somos luz? Esa luz no la generamos nosotros, no la producimos nosotros, no. Esa luz es Él, es Él. Lo que sucede es que cuando lo recibimos, lo hacemos parte de nuestra vida, Él entra a nosotros como la luz del mundo. Entonces nosotros nos convertimos también en luz, pero no con luz propia, sino con luz divina, con la luz de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Qué responsabilidad la que tenemos como discípulos del Señor de poder revelar esa luz que es Cristo en nosotros, revelarla, alumbrar con nuestras buenas obras para que el Padre sea glorificado y para que la gente también pueda venir a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Entendemos eso, espero que lo hayamos entendido. Ahora entonces terminamos con el segundo gran yo soy de Cristo. Él es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo.
Bueno, el tercer gran yo soy de Cristo es yo soy la puerta. Lo encontramos en Juan 10:7, donde dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 9 añade: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el tercer gran yo soy es yo soy la puerta. Acerca de la puerta tenemos algo hermoso que decir. Primero, si hablamos de un redil de ovejas, ¿sabe? En el Oriente Medio, el pastor literalmente era la puerta, porque en las noches, cuando el rebaño descansaba dentro del redil, por lo general, el pastor se acostaba en la puerta. Allí pasaba la noche. Nadie podía entrar al redil sin pasar por él. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí cuando dice: yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar al redil de Dios si no es a través de Cristo. Él es la puerta. Cualquier oveja tiene que pasar por la puerta. Y Él es la puerta de las ovejas. Alabado sea Dios. Oh, que el Espíritu Santo nos revele esa verdad. Él es la puerta de las ovejas. O sea, las ovejas son los cristianos que entran a la familia de Dios, pero tienen que pasar por Cristo. Definitivamente, Él es la puerta de las ovejas. Bendito sea Dios. Segundo, si hablamos del tabernáculo de Moisés, óigase, ya hablamos de un redil, Él es la puerta. Pero si hablamos del tabernáculo de Moisés, hay un curso en el instituto que se llama el Tabernáculo de Moisés. Si usted no lo ha recibido, lo recibirá pronto. Y si ya lo recibió, usted me va a entender más fácilmente lo que le diré. En el Tabernáculo de Moisés había 3 puertas, o sea, 3 entradas. Sí, 3 entradas. La primera que daba al atrio, era la entrada al atrio del tabernáculo. Eso lo leemos en Éxodo 38:18, donde dice: la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Ahora, aquí tenemos la puerta del atrio del tabernáculo de Moisés. Y sabe que esa puerta también señalaba a Cristo. Él es la puerta del tabernáculo, la puerta que da entrada al atrio. Ahora, si usted se dio cuenta, esta puerta era de cortinas, era de tejidos y tenía 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino. 4 materiales. Ahora, estos 4 materiales nos hablan de Cristo. Él es la puerta. El azul nos habla de la palabra y Él es la palabra, el verbo. Sí. El púrpura nos habla de la realeza y Él es el rey. Él es el rey de gloria. El carmesí nos habla de la sangre, rojo, ¿verdad? Del sacrificio. Y Él es el sacrificio que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y el lino fino, torcido, nos habla de la justicia de Cristo. Él es el justo. Él es el justo. Entonces, esta puerta tenía esos 4 colores que nos hablan de Cristo. Pero además, esta puerta tenía 4 columnas.
4 columnas donde se colgaban esas cortinas. Sí, estas 4 columnas, óigase bien, el número 4 nos habla de los 4 puntos cardinales, o sea, de todo el mundo, norte, sur, este y oeste, todo el mundo, todo el mundo. O sea, vemos aquí que Él es la puerta de salvación para todo el mundo. Todo el mundo puede entrar a la salvación por medio de Cristo. Qué maravilloso. Él no discrimina a nadie. Él no excluye a nadie. Todo aquel que quiera ser salvo puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Él es la puerta al atrio. Bendito sea Dios. Pero fíjese que ya más adentro en el atrio, del atrio, estaba propiamente lo que era el santuario del tabernáculo. El santuario del tabernáculo. El atrio era algo así como un tapial que circulaba el terreno donde estaba propiamente el tabernáculo, ¿verdad? La tienda. Ahora, esa tienda tenía 2 lugares. A uno se le llamaba el lugar santo y al otro el lugar santísimo. Pues hablemos del lugar santo. También había una puerta para entrar al lugar santo. Éxodo capítulo 26, versos 36 al 37 dice: harás la puerta del tabernáculo. Ya no es la del atrio, ahora es la del tabernáculo, la de la tienda. Dice: una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Mire, los mismos materiales de la puerta del atrio, porque es el mismo, es Cristo Jesús, el mismo. Amén. Dice: y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Óigase bien, las cortinas eran las mismas, de lo mismo que las del atrio. Azul, ¿se recuerda qué es el azul? ¿Qué representa el azul? La palabra. Muy bien. ¿Por qué la palabra? Porque Dios le dijo a Israel: tienes que ponerte un listón azul en tu brazo, y cuando tú lo mires te vas a recordar de mis mandamientos. El azul nos habla de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Bueno, entonces azul. Púrpura, pues púrpura es el color morado, que es el color de los reyes, porque Él es el rey. Carmesí, pues todos sabemos que es rojo, el color de la sangre que Él derramó. Y el lino fino nos habla de la justicia. Sí, dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Ahora, entonces la puerta del lugar santo era de los mismos materiales, porque es la misma persona. Cristo es la puerta para entrar al lugar santo. Ahora usted sabe que el atrio es un nivel espiritual, el lugar santo es otro nivel espiritual, un poco más elevado. Pero Cristo sigue siendo la puerta, Ahora me llama a mí poderosamente la atención que aquella puerta del atrio tenía 4 columnas, pero esta del lugar santo tiene 5 columnas. 5 columnas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, estas 5 columnas nos hablan de los 5 ministerios o de los 5 dones ministeriales que Cristo le ha regalado a la iglesia. Efesios 5, del 11 al 13. 5 ministerios. Dice: y Él dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 columnas. Que por cierto nos hablan de la gracia de Dios.
El número 5 nos habla de la gracia de Dios, porque estos 5 ministerios son administradores de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Entonces, ¿se recuerda usted? Nos hablan de la gracia y también de la misericordia, porque en el capítulo 5 de Juan, que ya pasamos por allí, había un estanque en Betesda, en donde un ángel llegaba para mover las aguas. Y el que se metía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Pero ese nombre Betesda significa casa de misericordia. Y ese estanque tenía, la versión 60 dice 5 pórticos. Pero realmente en el original no se lee pórticos, sino que se lee columnas. Tenía 5 columnas. 5 columnas. Que nos hablan de los 5 aspectos de la misericordia de Dios, porque Betesda es casa de misericordia. Entonces, aquí en la puerta del lugar santo tenemos los mismos 4 materiales y las 5 columnas que nos hablan de Cristo. Él sigue siendo la puerta. Pero sabe que más adentro, había otro lugar, el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y sabe que al lugar santísimo no había una puerta, sino que era un velo completo. O sea, la puerta al lugar santísimo era el velo completo, un gran velo que estaba colocado allí, muy grueso, bien bordado, Lo vamos a leer, o lo vamos a ver aquí en Hebreos en un momento, pero ese velo también representa a Cristo como la puerta. A Cristo como la puerta al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Sí, para poder entrar al lugar santísimo tenía que pasar a través del velo. A través del velo. Y sabe que cuando Cristo murió, ese velo se rasgó de arriba abajo para dejar libre la entrada al lugar santísimo. Accesible la entrada al lugar santísimo. Pero sabe, ese velo, ¿quién era ese velo? Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Allí dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, dice. O sea que el velo era su carne. Él mismo era el velo que fue rasgado. Aleluya. Él fue rasgado en la cruz, su cuerpo, su vida. Él fue rasgado, fue herido en la cruz para darnos entrada al lugar santísimo. O sea, Él es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. La puerta del atrio, que nos habla de salvación. La puerta al lugar santo, del lugar santo, que nos habla de santificación. Y la puerta del lugar santísimo, que nos habla de glorificación. ¿Sabe? Nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Sí. Él es el que salva. Nadie puede ser santo si no es a través de Cristo. Él es el que santifica. Y nadie puede entrar a la gloria del lugar santísimo si no es a través de Cristo. Él es el que glorifica y Él es el que lleva muchos hijos a la gloria. De esta manera, Cristo es la puerta, el gran yo soy. Número 2. Bueno. En tercer lugar, hablando de la puerta, Él dice: el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos son una figura de todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Todas las bendiciones. Y sabe, nadie puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta para todo, para todo. Bendito sea Dios. Bueno, llegamos ahora
al cuarto gran yo soy. Y es: yo soy el buen pastor. Es el cuarto gran yo soy. Estas palabras las dijo Cristo en Juan 10, versículo 11 y versículo 14. Las leemos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice el versículo 11. Luego en el verso 14 añade: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, lo primero que quiero recordar aquí, que ya se los dije, es la palabra buen. Yo soy el buen pastor. Como dijimos en el discurso del buen pastor, esta palabra en el griego es kaló. Y no solamente significa alguien que tiene un carácter moralmente bueno, sino alguien que posee excelentes cualidades en relación a su trabajo, a su profesión, a su oficio. Sí. Por lo tanto, el Señor es moralmente bueno y también es bueno en su trabajo, en su oficio como pastor. Este maravilloso pastor, dice aquí, dio su vida por las ovejas. Sí, nos compró al precio altísimo de su propia vida, Luego dice que Él conoce sus ovejas y las conoce porque nos compró. Repito esto, lo dije anteriormente, pero es una verdad preciosa que debemos entender. Nos compró no en manada, hermanos, no en manada, no en rebaño, sino que nos compró individualmente, uno por uno. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba pensando en cada uno de todos aquellos que iban a ser salvos. Sí, así es. Bendito sea. Por eso es de que Él nos conoce. Él nos conoce. Él conoce a sus ovejas. Mire, si uno compra, digamos, una manada de ovejas, uno no va a conocer a cada una. Uno compró la manada. Si uno compra un lote de ganado así, de cientos de cabezas de ganado, no va a conocer. Pero si uno compra una vaquita, una por una ovejita, una por una, uno va a conocerlas. Y Él conoce a sus ovejas porque nos compró individualmente, particularmente, personalmente. Alabado sea Dios. Es de darle gracias a Él por eso. Luego veamos algo acerca de Él como pastor. Dice la Biblia que Él es el pastor que fue herido. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto se repite en Marcos 14, 27 y se cumplió con lo que dice Isaías 53, 5. Mas Él herido fue. Fíjese, herido. Él es el pastor herido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Él es el pastor herido. Él dijo: yo soy el buen pastor. Bueno, pero además de eso, Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Juan 10:11, que ya leímos, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da. No lo obligan a dar su vida. No se la quitan. No, su vida da. Su vida da por las ovejas. O sea, voluntariamente. Voluntariamente y por amor. Él dio su vida por las ovejas.
En Juan 10, versículo 15 y 17 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Luego dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él voluntariamente, como el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Otra cosa, hablando de él como pastor, él es el gran pastor. Óigase bien, el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Yo quiero hacer énfasis en eso. Él es el gran pastor. ¿Sabe? Todos los demás solo somos pastores auxiliares, nada más. Pastores asistentes, nada más. Él es el gran pastor. Sí, Él es el gran pastor. No hay grandes pastores en este mundo, solo uno, Él, el gran pastor. Y todos somos solo pastores. Los que hemos sido llamados a pastorear las ovejas del Señor, solo somos pastores, nada más. No nos sublimicemos, solo somos pastores. Él es el gran pastor de las ovejas. Bendito sea Dios. Además, 1 de Pedro 5:5 dice que Él es el príncipe. El príncipe de los pastores. Sí, todos somos pastores. Él es el príncipe. Él es el gran pastor. Gloria a Dios. Otra cosa, hablando de Él como pastor, la Biblia dice que Él es el pastor y obispo. Pastor y obispo de nuestras almas. 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ay, Él es el pastor y el obispo. Va unido eso, pastor y obispo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra obispo significa sobreveedor, significa supervisor, superintendente. Sí, como atalaya, alguien que vigila, que cuida. Sí, yo tuve la oportunidad de pastorear en la ciudad de Totonicapán, Guatemala, en el occidente, donde se crían ovejas. Y yo pude ver a los pastores de las ovejas, que ellos se sentaban en un lugar alto, y todo el rebaño pastando ahí en la parte baja, junto a los arroyos. Un panorama hermoso. Pero ahí estaba el pastor vigilante, para poder cuidar a las ovejas, a fin de que ningún depredador, ningún enemigo se acercara para hacerles daños. Y eso es el Señor. Él es el pastor y sobreveedor, el vigilante, el guardián de todos nosotros, sus ovejas. Bendito sea Dios. Finalmente, Él es el príncipe de los pastores, lo que sugiere que Él es el pastor de los pastores. 1 de Pedro 5, verso 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto nos alienta mucho, hermanos, porque el Señor no solo es el pastor de las ovejas, qué lindo, sino que también es el pastor de los pastores. Debe darnos ánimo, aliento, porque los pastores también tenemos pastor. Y Cristo es el pastor tanto de sus pastores auxiliares o asistentes o colaboradores, como de las mismas ovejas. Bendito sea Dios. Esto lo vemos reflejado en el Salmo 23.
Sabe que David fue el que escribió el Salmo 23. Y él era el pastor de Israel. David es considerado en la Biblia como el pastor de Israel. Porque él pastoreó literalmente a Israel por 40 años. Y él en el milenio va a regresar y va a seguir pastoreando a Israel por 1000 años más. Imagínense. Pero él tiene al Señor como su pastor. O sea que los pastores también tenemos pastor. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos verá descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mí, delante de mí, en presencia de todos mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe que en el hebreo Jehová es mi pastor? Se lee Jehová Roy. Jehová Roy. Él es Jehová Roy. Él es nuestro pastor. No hay descripción más maravillosa de su ministerio, de su oficio como pastor, que lo que la que describe este bendito salmo, el Salmo 23. Bueno, vamos ahora a el quinto gran yo soy de Cristo. Y es: yo soy la resurrección y la vida. Este gran yo soy lo encontramos en Juan 11, 23 al 26, donde dice: Jesús le dijo: tu hermana resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo entonces Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús aquí está teniendo una conversación con Marta acerca de la resurrección de su hermano Lázaro, que había muerto. Cuando Cristo le dice a Marta: tu hermano resucitará, ella disminuye la importancia o minimiza la importancia de las palabras de Jesús, diciéndole: sí, yo sé que resucitará, pero será en la resurrección del día postrero, en la resurrección general de todos los muertos, porque era un creyente. Ahora, en respuesta a las palabras de Marta, Jesús pronuncia este quinto gran yo soy, que Juan registra y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquí está. La resurrección y la vida no es un suceso, no es un acontecimiento, es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, esta declaración está llena de significado, hermanos. Primero, nos habla de la divinidad de Cristo. De la divinidad de Cristo. ¿Sabe? Él no resucitó. Él era la resurrección. Él no vivió. Él es la vida. Él es la vida. Cristo, como Dios, posee en su naturaleza la vida y la resurrección. Así que la resurrección y la vida son una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Esto revela su divinidad. Él es Dios. Para ser la vida y la resurrección tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Segundo, nos habla de la soberanía de Cristo. Él es el soberano que puede resucitar y dar vida a quien Él quiera. Sí, en este caso lo hizo con su amigo Lázaro. Con su amigo Lázaro. Lo resucitó de los muertos.
No solo a Lázaro, también al hijo de la viuda de Naín. Lo resucitó ya cuando lo llevaban a enterrar. Detuvo el féretro y resucitó a este muchacho. También resucitó a la hija de Lázaro. A la hija de Lázaro. Mire que la hija de Lázaro tenía horas de haber muerto y Cristo la resucitó. O quizás tenía minutos de haber muerto y Cristo la resucitó. El hijo de la viuda de Naín tenía horas de haber muerto y Cristo lo resucitó. Y Lázaro tenía días de haber muerto y Cristo lo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Pero ¿sabe? Mira lo que dice Juan 5, 28 y 29. Esto sucederá en el final de los tiempos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, habrá una resurrección de los muertos, pero estos resucitarán al oír la voz del Hijo de Dios, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Bueno, tercero, Cristo dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto tiene dos aplicaciones. Primero, se refiere a los que están muertos en sus delitos y pecados en el mundo. Sí, a ellos. Si creen en Cristo, vivirán. Efesios 2:1 dice, hablando de nosotros, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, o sea, la gente que está muerta espiritualmente, al creer en Cristo, reciben vida y vienen a vivir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo era un muerto, pero ahora vivo. Sí, ahora vivo. Se refiere entonces a la gente muerta en el mundo espiritualmente, que vienen a Cristo y reciben vida. Pero en Colosenses 2:13 añade, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, Cristo le da vida al que cree en Él. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Pero esto tiene otra aplicación. Se refiere a la muerte física de los creyentes, quienes aunque experimenten la muerte física, resucitarán y volverán a vivir, como Lázaro, y como los que resucitarán en la resurrección del día postrero. En cuarto lugar, hablando siempre de este quinto gran yo soy, la resurrección y la vida, Cristo es una promesa maravillosa y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí se refiere a los que están vivos espiritualmente, es decir, que tienen a Cristo, que es la vida dentro de ellos. Ellos, aunque mueran físicamente, no morirán eternamente. Es decir, no sufrirán la muerte segunda, que es la condenación en el infierno, sino que resucitarán para vivir eternamente con Él en los cielos. Bueno, qué maravilloso gran yo soy, la resurrección y la vida. Bueno, llegamos al sexto gran yo soy. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Este gran yo soy, hermanos, es sumamente especial. Contiene mucha verdad celestial. Sé que no puedo agotar toda la riqueza que se encuentra en este gran yo soy, pero diré algunas cosas relevantes. Primero, este gran yo soy habla de la meta y del camino para llegar a ella. La meta es el Padre celestial y el camino para llegar a Él es el Hijo.
el Señor Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él, quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos habla de la meta, que es el Padre, y del camino para llegar a la meta. Luego, en este gran yo soy, vemos una triada. Primero, Él es el camino. Es el camino en que Dios y el hombre se encuentran. No es un camino entre tantos, sino es el único camino al Padre. Sabe que el Padre no recibe a nadie que no llegue a Él a través de Cristo. Él es el camino. Si alguien quiere llegar al Padre a través de María, el Padre dice, no, María no es un camino. Solo hay un camino, que es Cristo. Si alguien quiere llegar al Padre a través de Mahoma, no. De Buda, tampoco. De Confucio, tampoco. No. Solo hay un camino para llegar a Dios. Y ese camino es Cristo. Muy bien. Pedro lo dijo de esta manera en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo lo dijo de esta forma, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en 1 Timoteo 2:5. Hoy existe un movimiento ecuménico que está tratando de unir todas las religiones. Su manera de pensar es: los musulmanes tienen su forma de adorar, los budistas tienen la de ellos, los de la fe Bahá'í tienen la suya y nosotros tenemos la nuestra. Pero todos vamos al cielo. Eso es lo que dice el movimiento ecuménico. Esto es totalmente falso. Solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Bueno, el segundo elemento de esta triada es la verdad. Él es la verdad. No una verdad cualquiera. No una verdad científica, no una verdad religiosa, no una verdad filosófica, no, sino Él es la única verdad consistente y total. Él es el alfa y la omega, o sea, de la A a la Z, en la enciclopedia completa de Dios, sin mezcla de error ni falsedad. Él es la verdad que hace libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Él están reunidas y resumidas todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas están resumidas y reunidas en Cristo, hermanos. Él es la verdad, la única verdad verdadera. Alabado sea Dios. Y tercero, Él es la vida. No una vida cualquiera. No el efímero bios, que es la forma externa de nuestro vivir junto con los bienes con los que nos sustentamos. Ni la interna pero corruptible suje, que es la vida almática, que tiene principio y tiene fin. No, Él es la vida zoe, la vida increada, que no tiene principio, la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios mismo. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primero de Juan 1:2 añade, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué tremendo. Ahora, esto está perfectamente ilustrado en el tabernáculo de Moisés. Cristo es el camino del atrio, Él es la verdad del lugar santo, y Él es la vida del lugar santísimo. Y recordemos, nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Él. Bendito sea Dios. Muy bien. Qué bendición. Llegamos al séptimo gran yo soy de Cristo.
Este lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 1. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El séptimo gran yo soy de Cristo. Yo soy la vid verdadera. Comenzaré diciendo que en el Antiguo Testamento la vid era la nación de Israel. Esto lo sabemos por lo que dice el Salmo 80, versículo 8 al 11. Se los leo. Dice: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién fue llevado de Egipto? Israel. Echaste las naciones y la plantaste. En Canaán, Dios echó las naciones de esa tierra y plantó ahí esa vid. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Llenó la tierra. Y literalmente, hermanos, los judíos están en todos los países del mundo. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Esto fue lo que hizo Dios con Israel en el principio, cuando los libertó de la cautividad egipcia y los introdujo en la tierra prometida. Él echó naciones que habitaban aquella tierra y los plantó allí. No solo la plantó en aquella tierra, sino que la hizo crecer en gran manera. Israel floreció principalmente durante los reinados de David y Salomón. Fue algo impresionante, impresionante Israel. En Isaías 5, del versículo 1 al 7, se refuerza esta idea y dice, oiga lo que dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, dice Dios: vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres, venenosas? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, y él lo hizo, y será consumida. Israel fue consumida. Aportillaré su cerca, y Dios lo hizo, y será hollada. Fue pisoteada por muchas naciones. Haré que quede desierta. Así quedó la tierra de Israel por muchos años. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo, literalmente. Eso sucedió, y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Los hombres de Judá son las uvas, las vides. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Mire cómo en esta porción vemos que Dios la cercó, la despedregó, la plantó de vides escogidas, edificó en medio de ella una torre e hizo en medio de ella un lagar, y esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres, malas. Entonces Dios le quitó su vallado, aportilló su cerca, hizo que quedara desierta, crecieron en ella el cardo y los espinos. Además mandó que las nubes no derramaran lluvia sobre ella. Y todo esto le sucedió a Israel, la vid de Dios. Fue dejada desierta. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Ezequiel compara a Israel con una vid cuya madera no sirve nada más que para el fuego. Ezequiel 15, 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, oiga, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? No sirve para eso. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Ni para eso sirve.
He aquí, dice Dios, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, hace dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos y convirtiere la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Vemos entonces que Israel fue la vid que no dio fruto. No dio fruto, el fruto que Dios deseaba. Por lo tanto, fue quemada, consumida y quedó inservible por un tiempo. Lo que nos enseña, oiga, que no por ser judío se es parte del verdadero pueblo de Dios. Israel es la vid degenerada que perdió la vida de Dios. Así es de que no por ser israelita, judío, haber nacido en Israel ya tiene las puertas abiertas del cielo, no, esa vida ha sido desechada. Ahora, para terminar con Israel como la vid, quiero recordarles que la vid llegó a ser el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Una de las glorias del templo era la gran vid de oro que se había hecho en la fachada del lugar santo. Sin embargo, Israel no fue una buena vid. Bueno, ahora, ya en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es la vid verdadera. Él sí produjo el fruto que Dios esperaba. El labrador es nada menos que su amado Padre Celestial. Juan 15 del 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, si nos detenemos un poco y analizamos este gran yo soy de Cristo, nos daremos cuenta de que toda aquella viña que era Israel fue reducida a una sola cepa, a una sola mata, el Señor Jesucristo. Ahora Él es la viña genuina. Él es la vid verdadera, no engañosa como lo fue Israel. No, Él es la vid verdadera. En esta nueva vid que es Él, nos incluyó a nosotros, los que hemos creído en Él, diciendo que nosotros somos los pámpanos. Mire, qué maravilla. Cristo es la vid verdadera que lleva fruto para su amado Padre, quien es el labrador. Definitivamente, Él es el tronco de esta vid. De Él reciben vida todas las ramas, todos los pámpanos. Él es el tronco. Es interesante y muy significativo que la vid da el fruto a través de los pámpanos, es decir, de las ramas. Por eso es que todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Esto es temible. Nosotros como pámpanos debemos dar fruto, y si no, seremos cortados y echados en el fuego. Hay 3 niveles de fruto que se ven en este gran yo soy. El primero está en el versículo 2,
donde dice que debemos llevar fruto. Luego el segundo también está ahí donde dice que debemos llevar más fruto. Y el tercero está en el verso 5 donde debemos llevar mucho fruto. Mucho fruto. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es de que Él es la vid verdadera, y mire qué hermosura, porque nosotros somos parte de esa vid. Somos las ramas, somos los pámpanos. Y la única manera, lo que dije hace un rato es interesante. Es interesante ver que la vid da los frutos a través de las ramas, a través de los pámpanos. Sí, o sea que Cristo da el fruto a través de sus hijos, a través de los cristianos. Nosotros somos los pámpanos. Qué maravilloso. Pero sabe que la única manera de llevar fruto es permanecer en la vida. Es permanecer en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, no llevaremos fruto. Y si no llevamos fruto, seremos desechados para siempre. Esta revelación de Cristo nos deja claro, hermanos, que la salvación se puede perder. Hay que permanecer en Cristo. Bueno, nota muy importante. El fruto lo podemos clasificar de dos maneras. Primero, el fruto de nuestras obras, trabajos, ¿verdad?, acciones. Eso se llama fruto, ¿verdad? Lo que trabajamos, lo que producimos en la obra de Dios. Pero también el fruto es el carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu, que es el carácter. Gloria a Dios. Cristo es la vid verdadera, y ahí estamos nosotros injertados en Él o dependiendo de Él. Bueno, qué maravilloso segmento del Evangelio de Juan. Los 7 gran yo soy. Vamos a terminar aquí. El tiempo se nos ha acabado. Y primero Dios, vamos a tener un anexo. Sí, un anexo. Ya para todo aquel que voluntariamente quiera escuchar una parte más, lo vamos a tener disponible para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, oremos al Señor y démosle gracias. Padre, gracias te damos por que hemos estudiado los 7 títulos de Cristo en Juan 1. Hemos estudiado el principio, el verbo, los 7 títulos de Cristo, los 7 discursos de Cristo, las 7 señales de Cristo, los 7 gran yo soy de Cristo que Juan registra. Bendice con tu palabra, Señor, a tus hijos, y que esto despierte el hambre, el interés de seguir estudiando este precioso evangelio y todas las verdades que a Juan se le revelaron y que Juan las registró para nosotros. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a todos los estudiantes del IBJ, Padre. Los encomendamos en tus manos, aquellos que ya son ministros, bendícelos, y aquellos que estén siendo llamados a servirte, capacítalos, equípalos y úsalos para gloria de tu nombre, Señor. En este avivamiento, muchos de los que aquí se han preparado sean usados para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.